Hola amigos, bienvenidos a otro video de su canal Ángel Geraldo. En esta ocasión vamos a estar viendo lo que es el CRM Odoo o, diciéndolo de una forma correcta, el ERP, ya que la parte de CRM se refiere básicamente a lo que tiene que ver con los clientes y, como muchos ya sabrán, Odoo tiene mucho más partes que solamente la parte de relación con el cliente, de manejo de clientes. O sea, es un ERP, es un sistema completo para gestionar una empresa, y eso lo veremos. Como ya saben, o si no lo saben, lo sabrán ahora, Odoo tiene dos versiones. Una versión que es la gratuita o community, como se diría en inglés, y también tiene pues una versión que es paga, que es la versión Enterprise. Entonces, en este video te voy a enseñar cuáles son las diferencias que hay entre la versión Community, la versión gratuita, y la versión paga, que es la versión Enterprise, para que de esa manera sepas elegir cuál de los dos es el que te conviene. Entonces, yendo acá a esta página, aquí podemos ver la comparación de las dos versiones o las dos ediciones. Entonces vamos a ir analizándolas poco a poco y yo le voy a ir explicando qué es cada función. Entonces aquí vemos que está la versión empresa, que es la Enterprise en inglés, y la versión comunidad, que es la versión Community en inglés. Entonces esta incluye la versión empresa. Tenemos que incluye soporte ilimitado, o sea, cualquier situación que se presente usted puede pues comunicarse con el soporte de esta empresa. También tiene las actualizaciones de versiones que vienen de forma automática, y también esta versión es hospedaje, o sea, hosteada. ¿Qué quiere decir eso? Que usted puede tener esta versión Enterprise en la nube, de tal forma de que usted no se preocupe por lo que pueda pasar en su localidad. No necesita un servidor para esto, y tiene todas las ventajas de aquellas aplicaciones las cuales están en la nube. ¿Ok? Entonces, nada de eso viene incluido en la versión comunidad. Es decir, que usted no tiene soporte, usted va a tener que resolver con las versiones, con los foros, las ayudas en línea, etcétera. No hay actualización de versiones, usted tiene que hacerlo manual, etcétera. Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con la parte de soporte no están incluidas en la versión comunidad. Si usted no tiene un soporte técnico o usted no es un experto en el área de tecnología, pues ya sabe que ahí va a tener inconvenientes. Entonces, vámonos con la interfaz de usuario. Bien, ambas versiones trabajan bien para escritorio, o sea, para computadoras de escritorio, mientras que la versión empresarial tiene una interfase para celulares, o sea, se adapta a los celulares y se ve de una forma organizada, mientras que la versión de comunidad no lo hace. ¿Okay? Ya tiene una parte que se llama Odoo Studio, donde usted puede personalizar la pantalla, hacer diseños de reportes o informes, como le llaman en algunos lugares. También usted puede editar el menú, o sea, ponerle nombres que a usted le interese, moverlo de lugar, etcétera, personalizarlo. Y puede también crear aplicaciones. Obviamente esta parte va orientada más, digamos, a las personas que venden el servicio de Odoo a otros, para poder personalizarle la versión según la necesidad del cliente. Ok, vámonos a la parte de contabilidad, porque como le dije, no es un CRM, es un ERP. Tiene muchísimos módulos. Entonces, uno de sus módulos, además del CRM, es el de contabilidad, donde en la versión de empresa, pues entonces la parte básica de contabilidad, factura y pago la tienen ambos, pero ya la contabilidad completa, manejo de extractos bancarios, facturación digital, etcétera, eso no está incluido en la versión comunidad.
Entonces, otro módulo del sistema es la gestión de proyectos, donde en ambos usted puede hacer tareas, hojas de horario para la gestión de los proyectos, previsiones o forecast. Forecast son eso mismo, previsiones que usted estima en qué tiempo pues se va a completar un proyecto. ¿Okay? Entonces tenemos la versión de venta, la gestión de ventas, perdón. Entonces tenemos el CRM, como le decía, es un módulo dentro de muchos. Tenemos venta, tenemos portal de clientes, pero es hasta ahí que llegamos en la parte de gestión de venta. Luego, integración con telefonía VoIP, firma electrónica, suscripción, alquiler, productos digitales, servicio de asistencia, servicio de campo. Nada de eso está incluido en la versión comunidad, en la versión gratuita. ¿Okay? Nada de eso está incluido. Entonces, nos estamos refiriendo a la gestión de ventas. Si usted va a hacer una venta y la venta, digamos que es por suscripción, o sea, que se va a cobrar mensualmente, no puede. Si usted quiere integrar, digamos, su central telefónica Asterisk, no va a poder hacerlo. A propósito, le recuerdo aquí que mencionamos integración Asterisk, que nosotros tenemos varios cursos en Udemy, los cuales usted puede comprar, donde puede aprender Isabel, la PBX Isabel, también puede aprender VisiDial, Asterisk puro, puede aprender también MySQL y Linux básico. Bien, continuamos acá. Le voy a dejar también en la descripción los enlaces de los cursos. Luego tenemos pues un módulo de recursos humanos donde se maneja directorio de empleados, gastos, permisos, reclutamiento, gastos también, aquí está repetido. Lo que pasa es que cuando esto está en español hay cosas que se vienen traduciendo muy parecido, pero bueno, para los expertos en recursos humanos tienen esa parte hasta ahí igual. Luego el manejo de nómina, que es esencial en la parte de recursos humanos, no viene incluido en la versión comunidad. Valoración, aprobaciones, recomendación de empleados, tablero, los dashboard, esos son los dashboard, tableros de departamento, no está incluido. Entonces luego viene el módulo de inventario. Fíjense en el módulo de inventario, administración de inventario, administración de compra. Luego soporte de código de barra. En la versión gratuita no se manejan los códigos de barra, que es sumamente importante. En los inventarios para los conteos rápidos, ¿no? El conector de envíos, o sea, para conectarse a UPS, USP, o sea, esos courier que trabajan en los envíos, la integración pues no viene incluida en la versión community. El flujo multicompañías, entonces inventario multicompañía tampoco está incluido en la versión community. Ok, en la fabricación los MRP, que son como las preparaciones, digamos, IoT, eso es lo único que viene incluido, los MRP, la fabricación. Luego MRP2, mantenimiento, también está incluido, que tiene que ver mucho con el MRP, pero luego no tenemos MRP2, que con el dashboard y planificación de trabajo, el control de la calidad y el conector pues con los courier, como les dije hace un momento, tampoco viene incluido en la versión community. La creación de sitios web, también puedes crear sitios web con Odoo. Fíjense aquí, no les voy a repetir la misma cosa todo el tiempo. Aquí podemos ver las cosas que podemos hacer en ambos, de creación de sitios, blogs, presentaciones, temas, etc. Pero ya la parte que no está son los formularios, las llamadas a acción, versiones, prueba de A/B testing. A/B testing, prueba, es cuando estamos haciendo dos versiones de una misma página para ver cuál conecta mejor con nuestros clientes. Luego tenemos el tema de el marketing por correo electrónico, e-commerce completo, el comercio electrónico. Aquí tenemos el comercio electrónico completo, que lo incluye en ambas versiones. No está el conector, pero tampoco están los conectores para Amazon e eBay, que
son sumamente importantes si nosotros somos revendedores de algunas de estas tiendas. ¿Okay? Luego tenemos otro módulo, que es el módulo de punto de venta. Bueno, en punto de venta tenemos que falta la tarjeta de lealtad. Ustedes saben que se utiliza mucho para mantener a los clientes en nuestra empresa. Como su nombre lo dice, tarjeta de lealtad. Luego tenemos el módulo de marketing, donde no tenemos el marketing social en la versión community, que tiene que ver con las redes, sumamente importante en estos tiempos. Y luego no tenemos la automatización de marketing. La automatización de marketing tiene que ver con automatizar las tareas y crear flujos, que cuando la gente abra un correo, pues le llegue otro correo a los 3 días, y ese tipo de cosas, automatizarla. Eso no lo podemos hacer en la versión gratuita. Marcador, aquí dice marcador, debe ser marcador de leads. Leads es lo que son los posibles clientes, ¿ok? Prospectos. Entonces, plantillas de email marketing, donde tú creas tu plantilla para los envíos masivos de correo. Y luego tenemos pues los módulos variados, que tienen que ver con e-learning, si está en ambos, los chats están en ambos, integración con hoja de cálculo está en ambos, float está en ambos, ¿no? Y citas, que es el módulo de citas, interesante para los médicos y todas aquellas situaciones, eventos que se manejen con programación, donde haya que haber citas. Muy interesante, muy importante este módulo, con el tema ahora de la pandemia, para hacer citas y ese tipo de cosas. Entonces ahí ustedes han visto una diferencia básica entre ambos. Recuerden suscribirse a este canal si les interesa este tipo de videos. Vamos a seguir subiendo videos de CRM, donde le vamos a estar dando más información. Quédense hasta el final, que aún no hemos terminado. Fíjense, miren, aquí están las tarifas. Las tarifas, bueno, pues nos van a dar los precios, ¿ok? Los precios que podemos ver. Pero fíjense que también podemos elegir las aplicaciones, y las aplicaciones a su vez pues tienen un precio mensual. Fíjense que tiene mes, precio por mes. ¿Por qué? Porque esta versión de Enterprise, la versión empresas, como le dije al principio, es hosteada, está en un servidor en la nube. Entonces usted va a pagar una mensualidad, aquí como lo explica, por cada uno de los módulos que usted requiera, y aquí va a pagar $6 fijos por cada usuario. Vamos a suponer que mi empresa una empresa pequeña, va a tener 3 usuarios. ¿Ok? Entonces, fíjense acá donde tenemos 3 usuarios, tenemos 24, descuento menos 6, etcétera, quedamos en 18. Duración anual, si el pago debe ser anual por lo visto. Entonces vamos a decir que yo necesito el CRM, ¿ok? El CRM, vamos a decir que yo necesito ventas, inmediatamente me arrastra pues facturación, CRM, etcétera. Y vamos a decir que yo necesito el que vi interesante por acá, que fue el de cita. Vamos a buscarlo. Cita, mírenlo aquí, de cita. Entonces, si yo hago esto, pues aquí yo tengo mi facturación mensual, que yo voy a pagar unos $46. Tengo un descuento de $6 y tengo 5 aplicaciones pues incluidas. Va a haber aplicaciones que se me van a agregar automáticas, porque cuando yo busque una, esa depende de otra. Bien, entonces esta sería la forma de yo saber el costo mensual. Eso incluye ya el hosting, o sea, el sistema hosteado. Ya tiene pues los precios, los módulos que tiene, la diferencia, cómo puede contratar el servicio, y ya depende de lo que usted entienda que necesita para su empresa.
Espero este video haya sido de ayuda para ti. Por favor, recuerda este video pasarlo a otras personas que también necesiten este tipo de información. Suscríbete al canal, que me ayudas suscribiéndote. Dale like y comparte. Bye bye.